Mushoku Tensei, volumen 3. Niñez, aventureros nivel básico. Capítulo 12, Niños y guerreros. 3 semanas después, nuestro grupo alcanzó el rango D. Sentí que estábamos avanzando bastante rápido, así que finalmente pude revisar los criterios de promoción específicos. Para que un aventurero de rango F alcanzara el rango E, necesitaba completar con éxito 10 trabajos de rango F, o 5 trabajos de rango E seguidos. Para que un aventurero de rango E alcanzara el rango D, se necesitaron 50 trabajos de rango F, 25 trabajos de rango E o 10 trabajos de rango D seguidos. Ese patrón general se mantuvo igual para los rangos más altos, aunque los números comenzaron a aumentar considerablemente. La degradación también era una posibilidad para aquellos que se equivocaban repetidamente. Fallar 5 trabajos consecutivos con un rango inferior al suyo o 10 trabajos consecutivos en su rango actual lo degradaría. No podría ser degradado por fallar misiones en un rango más alto que el suyo, pero después de 5 seguidas perdería el privilegio de aceptarlas. Yelil y Biskel habían estado trabajando diligentemente para eliminar trabajos de rango F y E para nosotros todos los días, por lo que logramos llegar tan lejos en muy poco tiempo. Ahora que estábamos en el rango D, finalmente tuvimos acceso a misiones de rango C, más rentables. Esas fueron elecciones fáciles para nuestro grupo, por lo que probablemente nos subiremos al rango C lo suficientemente pronto. Este podría ser el momento adecuado para cortar nuestro acuerdo con Yelil y Biskel. Ya no parecían estar secuestrando mascotas, pero no estaba del todo seguro de qué problemas podría causar todo el asunto del intercambio de trabajo a largo plazo. Habíamos ahorrado una cantidad decente de efectivo en este punto, así que teníamos la opción de despedirnos de nuestros socios comerciales y dejar a Ricarizo atrás para siempre. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidí seguir ordeñándolos hasta que llegáramos al rango C. No parecía haber ningún problema en este momento, y era difícil darle la espalda a un sistema de hacer dinero de bajo estrés. No estaría de más tener más dinero en nuestra billetera antes de irnos. En la actualidad, nuestros ahorros ascienden a una moneda de mineral verde, 6 monedas de hierro, 14 monedas de chatarra de hierro y 35 monedas de piedra, o 1.875 monedas de piedra en total. Entonces, 1.875 yenes básicamente. Todos nuestros activos ascendían a menos del valor de 2 monedas de cobre grandes de Azuran. De acuerdo, dejemos eso. No importa lo que esto nos compre en otro continente. Una vez que alcanzamos el rango C, nos despediríamos de Yelil y Biskel, y luego dejaríamos esta ciudad rápidamente. Me pareció un plan sólido. No mucho después de llegar a esta conclusión, vi una misión interesante en el tablero del gremio. Misión rango B. Misión: localizar y derrotar a los monstruos desconocidos. Recompensa: 5 monedas de chatarra, 2 monedas de hierro si es derrotado. Detalles: encuentra y destruye un monstruo específico. Ubicación: Bosque del Sur, bosque petrificado. Duración: antes de fin de mes. Plazo: lo antes posible. Cliente: Belberro el comerciante. Notas: una criatura grande y deslizante fue vista en lo profundo del bosque. Identifíquela y destrúyala si es peligrosa. Yelil y yo meditamos sobre el papel con las manos en la barbilla. Un monstruo misterioso, ¿eh? Habla de una descripción de trabajo vaga. Existía la posibilidad de que esta cosa ni siquiera estuviera allí. E incluso si lo estuviera, como se suponía que íbamos a probar exactamente que era un monstruo u otro. Aún así, 2 monedas de hierro eran una recompensa muy tentadora. Sobre todo porque aún podríamos conseguir 5 hierros de chatarra si decidimos no luchar contra la cosa. ¿Estás interesado en esta? Bueno, la paga es realmente buena. Aunque se siente un poco sospechoso. Yelil asintió con la cabeza. Parece el tipo de trabajo en el que podrías quedarte rígido. Lo pensaría 2 veces si fuera tú. Ya habíamos experimentado algo por el estilo. 2 semanas antes, habíamos aceptado una misión de recolección de aspecto ordinario para lobos ácidos. Como de costumbre, perseguimos el número especificado de monstruos y recuperamos sus colmillos y colas,
solo para ser informados de que el cliente quería lobos ácidos completos, como en todos sus cuerpos. La descripción no había aclarado esto en absoluto, pero aún así terminamos pagando una tarifa por incumplimiento de contrato. Solo pensar en ello me hizo sentir intensamente frustrado. Probablemente era más inteligente no aceptar este trabajo si quería evitar que se repitiera ese desastre, pero no podía apartar los ojos de esa jugosa línea de recompensa. 2 monedas de hierro, sin embargo. Quizás me vendría bien otra experiencia de aprendizaje. Jeje. No me culpes si te vuelves a quemar. Para una misión como esta, la penalización por incumplimiento de contrato se basaría en las 5 monedas de chatarra, ¿verdad? Sí, eso es correcto. El dinero extra si matas la cosa es básicamente una bonificación. Como Roger tendía a ser acosado por Nocopara cuando entraba al gremio, y Eris a veces también tenía problemas con aventureros al azar que se acercaban a ella, los tenía a los dos esperando afuera. Biskel tampoco apareció en el gremio. En otras palabras, no había nadie aquí que me detuviera. Bueno, incluso si este monstruo misterioso no está allí, hay muchas cosas que vale la pena vender en el bosque petrificado. Conociéndolos a ustedes tres, apuesto que podrían ganar lo suficiente para cubrir la tarifa por incumplimiento de contrato. Supongo que valdría la pena intentarlo. De acuerdo entonces. Buena suerte con tus trabajos también, Yelil. En retrospectiva, me di cuenta de lo vago que era mi pensamiento en este momento. Unas pocas semanas de experiencia en batalla me habían dejado demasiado confiado. Las cosas habían ido tan bien que subestimé los riesgos, mi impaciencia me empujó hacia un gran día de pago. Con el beneficio de la retrospectiva, se me ofrecieron mejores opciones. Pero en ese momento, no creo que pudiera haberlos hecho. El bosque petrificado estaba a un día completo de viaje desde Ricarizu. Era un lugar donde crecían enormes cantidades de árboles parecidos a huesos con ramas dentadas, y su nombre derivaba de su apariencia pedregosa. El bosque se encontraba junto al camino principal de esa región. Cortarlo ofrecía a los viajeros una ruta más corta a la siguiente ciudad, pero dado que el bosque era el hogar de los peligrosos monstruos de rango B, verdugos y anacondas de almendra, solo los comerciantes con mucha prisa lo hacían, y siempre contrataban a varios guardaespaldas expertos de antemano. Los bosques de este mundo eran, sin excepción, lugares peligrosos. Pero los encontrados en el continente demoníaco eran particularmente peligrosos. 3 grupos se habían encontrado a las afueras de este bosque en particular: el grupo clasificado B, super resplandecientes, el grupo de clasificación D, los duros del pueblo Tokurabu, y finalmente, el grupo de clasificación D, fin del camino. Los líderes de estos grupos se juntaron para una reunión. Cuando los grupos de aventureros se encontraban en lugares como este, se esperaba que se detuvieran para tener una discusión rápida. Hubiera sido bueno omitirlo, pero encontrarse con los otros grupos en el bosque mismo podría ser una verdadera molestia. Decidí hacer acto de presencia. Ok. Entonces, ¿qué diablos están haciendo ustedes aquí? El primero en hablar fue Blas, el líder de los super resplandecientes. Había una irritación evidente en su voz. La cara del chico le resultaba familiar. Era el hombre cerdo que se había reído de nosotros el primer día. Por cierto, no estoy tratando de insultar. Literalmente tenía la cabeza de un cerdo. Presumiblemente, pertenecía a la misma raza que el guardia de la puerta que había mirado lascivamente a Eris. No podía recordar bien cómo se llamaban. Normalmente, para ser honesto, solo pensaba en ellos como orcos. En cualquier caso, el grupo del hombre cerdo era un grupo de 6 aventureros de una amplia variedad de razas. Para tener un rango CO superior en el continente demoníaco, básicamente necesitaba ser capaz de derrotar a los monstruos más comunes en tu región. Tuve que asumir que todos eran veteranos que habían demostrado su habilidad en la batalla. Estamos aquí por un trabajo del gremio, dijo Kurt, líder de los duros del pueblo Tokurabu, su rostro algo hosco. Lo mismo, dijo el líder de Fin del Camino, ese soy yo, con un pequeño asentimiento. Blas reaccionó a las palabras de sus colegas de rango de chasqueando la lengua y rascándose el cuello con irritación. ¡Puaj! ¿Nos sobrepusieron, eh? Sí, tuve un mal presentimiento sobre este.
¿Qué significa sobrepusieron? Preguntó Kurt vacilante. Cállate, chico. Este cerdo aparentemente tenía mal genio. Tranquilo, tranquilo, dije, acercándome sigilosamente a él con una sonrisa obsequiosa. Respiremos profundamente un par de veces, ¿de acuerdo? Lamentamos ser novatos tan desorientados, pero apreciaríamos mucho cualquier explicación que pudiera proporcionar. Blas escupió en el suelo, luego respondió de mala gana. Significa que la misma solicitud fue realizada por más de una persona. Y el gremio puso ambos trabajos allí sin darse cuenta. Ah, bien. Una reserva doble. En este caso, teníamos 3 clientes distintos que habían publicado 3 misiones distintas. El gremio debió haber pensado que eran trabajos distintos, pero tal vez ese no fuera el caso. Parecía algo que podría suceder de vez en cuando. Por curiosidad, les pregunté a los demás cuáles eran sus misiones específicas. Blas estaba aquí para matar a las cobras de colmillo blanco que aparecieron en el bosque petrificado. A Kurt se le asignó la misión de recoger los huevos misteriosos vistos en el bosque petrificado. Y yo, por supuesto, estaba tratando de localizar un monstruo desconocido. ¿Eh? ¿Tienen un trabajo de buscar y localizar? ¿Tienen siquiera esos en el rango de? Naturalmente, había elaborado una respuesta a la pregunta de Kurt de antemano. Es una misión de categoría C, en realidad. Lo pusieron allí después de que dejaste el gremio. ¿En serio? Hombre, ojalá hubiéramos conseguido esa en su lugar. Mientras el niño murmuraba para sí mismo, me tomé un momento para pensar en la situación en la que estábamos. Sentí que había al menos una posible superposición entre las 3 misiones. En primer lugar, las cobras colmillos blancos no eran nativas de este bosque, pero a juzgar por el trabajo de Blas, al menos uno había sido visto recientemente aquí. Ese podría muy bien ser nuestro monstruo desconocido, y también podría ser responsable de los huevos misteriosos que buscaba Kurt. Pero, por supuesto, también existía la posibilidad de que nuestros misterios no tuvieran ninguna relación con las cobras. Fue un poco apresurado suponer que nos habían reservado 3 veces. Aún así, me pregunto cómo sucedió esto. ¿Cómo debería saberlo, chico? Simplemente funciona de esa manera a veces. Bueno, supongo que sí. No es como si el gremio tuviera todas sus misiones ordenadamente archivadas en una computadora o algo así. De acuerdo entonces. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nada. Quien encuentre primero a los monstruos, gana. ¿Qué? Gritó Kurt. Entonces, ¿qué pasa con nuestra misión si llegas primero? ¿Eh? Oh, tus huevos o lo que sea. Quiero decir, los aplastaremos si los vemos. No podemos tener cobras de colmillo blanco eclosionando por todas partes, ¿verdad? Blas dijo con una sonrisa. Vamos, Rudeus, di algo. Si matan a todos los monstruos, ambos fallaremos en nuestro trabajo. Kurt se estaba volviendo hacia mí en busca de apoyo. Tenía razón. Si el grupo de Blas matara a nuestro monstruo, desconocido, no tendríamos la oportunidad de rastrearlo o luchar contra él. Espera un segundo. Básicamente, solo necesitamos localizarlo e identificarlo, ¿verdad? Sentí que informar que las cobras colmillo blanco habían estado aquí podría ser suficiente para satisfacer a nuestro cliente. Y para cubrir nuestras apuestas, siempre podríamos cazar algunos monstruos aleatorios aquí antes de irnos. Un botín lo suficientemente grande debería cubrir la tarifa del 20% por incumplimiento de contrato. Bueno, no sabemos con certeza si se trataba de una reserva triple. Puede que aquí también haya algo más que las cobras colmillo blanco. Blas hizo una mueca. Entonces, ¿quieren mirar alrededor juntos, es eso? ¿Esperas que seamos sus niñera? ¿Quién diablos quiere tu ayuda de todos modos? Dijo Kurt, su rostro enrojecido por la ira. Oh, por favor. Obviamente estás esperando que te protejamos, ¿verdad? Este bosque es bastante difícil para un grupo de rangos de... Ah. Ahora entiendo por qué está tan malhumorado. A Blas no le gustó la idea de que un par de grupos de bajo rango siguieran a su grupo como una cadena de popo de un pez dorado. Perfectamente comprensible. Después de todo, solo les haría la vida más difícil.
Por supuesto, tampoco quería viajar con ellos. No era una buena idea dejar que nadie viera a Ruigerd peleando con su lanza. Podrían darse cuenta de que realmente era un super cuando vieran lo fuerte que era. Afortunadamente, Kurt ya me había dado una salida fácil aquí. Está bien, he escuchado suficiente sobre esto. Fin del camino tampoco necesita niñeras, muchas gracias. Trabajaremos por nuestra cuenta. Inmediatamente me volví y salí de la conferencia de líderes sin esperar una respuesta a mi declaración. Mi grupo me había estado esperando a poca distancia. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó Eris, su voz delataba cierta impaciencia. Parece que todos estamos aquí para hacer el mismo trabajo, más o menos. Oh. ¿Qué pasa ahora? ¿Alguien retrocede? No, claro que no. Todos lo intentaremos y veremos quién encuentra primero a los monstruos. ¿O sí? Suena como un desafío decente. Bueno, ciertamente parecía entusiasmada al menos. Últimamente sentí que Eris se había cansado de nuestras misiones de caza. Después de todo, esos trabajos no eran exactamente aventuras, más bien un trabajo manual. Probablemente esto parecía un buen cambio de ritmo. Mientras los tres hablábamos, Blas y Kurt cerraron la reunión de los pequeños líderes. Kurt dijo algunas palabras a sus dos compañeros, y todos partieron hacia el bosque juntos. Los súper resplandecientes se dirigieron también, moviéndose en una dirección diferente. Así que, ¿cuál es el plan?, preguntó Eris. Veamos, dije. Ruigerd puede buscar enemigos en el área, como siempre. Simplemente nos moveremos e investigaremos hasta que encontremos a este monstruo misterioso. Me pareció una propuesta bastante simple, pero Ruigerd negó con la cabeza con gravedad. Espera, Rudeus. ¿Qué pasa? Estoy preocupado por esos 3 niños. ¿Qué niños? Oh, se refiere a los duros del pueblo Tokurabo. No son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en este bosque. Entonces, lo que estás diciendo es: deberíamos ayudarlos. Realmente no debería haberme sorprendido. Bueno, Ruigerd, si nos mantenemos demasiado cerca de ellos, existe la posibilidad de que se den cuenta de que realmente eres un super. No me importa. ¿Sí? Bueno, a mí me importa. Está bien, pero nos va a causar todo tipo de problemas si la gente se da cuenta de quién eres. ¿Entonces qué? ¿Me estás diciendo que me aparte y los deje morir? Eso no es lo que estoy diciendo. Sigámoslos desde la distancia y ayudémoslos si se meten en problemas. No podía esperar disuadirlo de este. Solo tendríamos que ajustar nuestros objetivos. Esas 2 monedas de hierro probablemente no iban a suceder, pero al menos podríamos ganarnos algo de gratitud seria. Aún así, ¿fue realmente una buena idea saltar sin pensar al rescate aquí? Si tuviéramos que proteger a esos niños de un ataque de monstruos, las probabilidades de que se dieran cuenta de la verdadera identidad de Ruigerd eran mucho mayores. No quería creer que se aferrarían a sus prejuicios sobre un hombre que acababa de salvarles la vida, pero Fin del Camino tenía un lugar especial en la mente de la gente de este continente. Era difícil saber cómo se desarrollarían las cosas. Si lo peor llegaba a lo peor, tal vez podríamos intimidarlos para que se unieran a nosotros, como hicimos con Yelil y Biskel. Por ahora, nuestro equipo partió tras Kurt y sus amigos. Mientras observaba a los duros del pueblo Tokurabo avanzar audazmente hacia las profundidades del bosque petrificado, Ruigerd frunció el ceño. ¿Qué pasa? Yo dije. ¿Es la primera vez que ponen un pie en un bosque? No puedo decir que lo sé, porque preguntas. Están siendo demasiado descuidados. Efectivamente, Kurt y sus amigos pronto se encontraron cara a cara con un verdugo cuyo acercamiento evidentemente no habían notado. El verdugo era un tipo de monstruo humanoide, los restos zombificados de alguien que había sido un aventurero en vida. Por alguna razón, estaban equipados con espadas enormes y trajes de armadura de placas gruesas. El gran peso de su equipo significaba que no podían moverse demasiado rápido, pero eran extremadamente resistentes y empuñaban su arma con sorprendente delicadeza. Por lo general, solo te encontrabas con un verdugo a la vez, y no eran inusualmente grandes y, sin embargo,
seguían siendo monstruos de rango B. Eso era prueba suficiente de su poder. Solo para colmo de males, su equipo se disolvió en el aire cuando murieron, por lo que no se podía sacar mucho provecho de vencer a uno. ¿Necesitan nuestra ayuda? No, todavía no, dije, justo cuando Ruigert se estaba tensando para dar un salto hacia adelante. ¿Por qué no? Todavía no están arrinconados. Ese verdugo fue más rápido de lo que cabría esperar por su apariencia, pero no fue lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con estos niños cuando corrían por sus vidas. Poco a poco se fueron alejando un poco de su perseguidor. Pero entonces, justo cuando parecía que iban a escabullirse, se les acabó la suerte. Un grupo de anacondas de almendra los estaba esperando en la dirección en la que habían estado huyendo. Estos monstruos serpientes viajaban en grupos de 3 a 5, tomaron su nombre del patrón distintivo parecido a una almendra en sus cuerpos, que típicamente tenían unos 3 metros de largo. Sus colmillos estaban llenos de un veneno mortal y se movían con gran agilidad. Debido a su dureza y su tendencia a atacar en número, también fueron clasificados como monstruos de rango B. Kurt y compañía quedaron atrapados entre los dos habitantes más conocidos y temidos del bosque petrificado. Podía ver sus expresiones fluctuando entre sonrisas de incredulidad y terror absoluto. Probablemente habrían asumido que si se encontraban con cualquiera de estos monstruos notoriamente peligrosos, simplemente podrían huir. Y, para ser justos, casi funcionó con el verdugo. Al final, sin embargo, no habían considerado suficientemente bien qué cosas podría salir mal. Este lugar era demasiado peligroso para ellos, realmente deberían haberlo reconocido y mantenerse alejados de ello. No es que no simpatizara con su entusiasmo por esforzarse. Deberíamos ir. Ahora. No, espera un poco más. Una vez más, contuve a Ruigert. Queríamos esperar hasta que estuvieran realmente contra las cuerdas. Cuanto peor se pusieran las cosas antes de que nos presentáramos, más profunda sería su gratitud. Dejaré que esas cosas los golpeen para poder curarlos con mi magia después. Jejeje. Perfecto. ¡Ah!, gritó Eris. El chico parecido a un pájaro voló por el aire, en 2 piezas separadas. Solo había recibido un golpe. No había podido esquivar el ataque del verdugo, y la espada del monstruo lo había cortado por la mitad. Mi sonrisa malvada se congeló en mi rostro. Había interpretado mal la situación por completo. Esos niños corrieron un peligro terrible desde el principio. Yo era el que estaba siendo irreflexivo, no Ruigert. Te lo dije, gritó Ruigert, su voz llena de frustración. Mientras él y Eris saltaban hacia adelante fuera de cobertura, rápidamente disparé un cañón de piedra al verdugo. Mi ataque dio en el blanco con la fuerza suficiente para destruir un tren de piedra, pero de alguna manera, la cosa se mantuvo en pie. Por un momento, pensé que su armadura era increíblemente fuerte. Entonces noté que le faltaba el brazo superior derecho. Estaba tan nervioso que apunté mal mi hechizo. Tomando su enorme espada con su mano izquierda, la cosa inmediatamente comenzó a correr en mi dirección. Desde la distancia, parecía bastante lento, pero ahora que corría hacia mí me di cuenta de que era anormalmente rápido dada su apariencia torpe. Mantuve la calma y creé un parche de fango directamente en el camino del verdugo. Una de sus piernas se hundió en mi trampa, enviándolo hacia adelante. Inmediatamente convoqué una enorme roca inmediatamente por encima del monstruo y la envié golpeando el suelo. En este punto, Ruigert y Eris ya habían eliminado todas las anacondas de almendra. Después de la batalla, un Kurt tembloroso y de rostro pálido se me acercó para expresar su gratitud. Jaf, Jaf. Gracias, hombre, Jaf, Jaf, en serio. Ustedes son, realmente fuertes, El verdugo yacía aplastado bajo una roca gigante, las anacondas de almendras habían sido cuidadosamente decapitadas. No hay problema, de verdad. Ganaríamos esa pelea cada vez. Y, sin embargo, no habíamos podido proteger a estos niños. Está bien, lamento que no hayamos llegado antes. Kurt me estaba mirando con algo parecido a admiración en sus ojos. Mi pecho dolía por la culpa, aparté la mirada de su rostro. Mis ojos encontraron el cuerpo del niño con pico, parecido a un pájaro,
que había sido cortado por la mitad. ¿Cuál era su nombre de nuevo? ¿Gablin? No habría muerto si hubiera mantenido las cosas simples. Rudyard se acercó y me agarró por la pechera de mi bata, su rostro se contrajo por la ira. Eso fue culpa tuya, dijo, señalando el cadáver con la barbilla. Las palabras apuñalaron implacablemente mi corazón. Sí. Tienes razón. Podríamos haberlo salvado a los tres. Sí. Lo sé. Lo sé. Yo tampoco quería que fuera así, ¿de acuerdo? Estaba lleno de vergüenza y miseria. Esto no era lo que quería. En absoluto. Lamenté mis acciones. Había aprendido mi lección. Entonces, ¿por qué tenía que seguir frotándome la nariz? Mira, estoy haciendo todo lo posible, ¿de acuerdo? Solo quería obtener el mejor resultado posible de esa situación. ¿Por qué tienes que ser tan duro conmigo? Porque el niño murió. La réplica de Rudyard fue simple, pero dolorosamente acertada. Ga. Realmente no había nada que pudiera decir. También pude haber matado al niño yo mismo. Eris tampoco estaba saltando en mi defensa esta vez. Estaba mirando el cadáver de Gablin, probablemente tratando de procesar sus propios sentimientos sobre todo esto. No quedaban excusas para ofrecer. Había fallado completamente. La vida de la gente estaba en juego y yo nos había retenido demasiado tiempo por puro interés personal. Oigan, vamos. No empiecen a pelear ahora. Al final, fue Kurt quien intervino para interceder. Esto no te concierne, espetó Rudyard. Está entre él y yo. Sorprendentemente, el chico no se echó atrás ante este rechazo. Sí, pero puedo decir lo que pasó. Ustedes nos vieron pelear y discutieron sobre si ayudarnos, ¿verdad? No. Ni siquiera fue una discusión. Dejé que los mataran, yo solo. Sé que todos son fuertes, pero aún existía el riesgo de que algo pudiera haber salido mal. Y no tenías ninguna razón para ayudarnos de todos modos. La ira en los ojos de Rudyard ardió aún más ardiente que antes. No era necesaria ninguna razón. Los adultos tienen el deber de proteger a los niños. No somos niños. Kurt respondió. Somos aventureros. Rudeus tomó el juicio que cualquier líder debería haber hecho. Rudyard se quedó en silencio por un momento, pero no podía decir que estaba de acuerdo con la evaluación de Kurt. Aún así, uno de tus amigos murió, muchacho. Sí lo sé. No soy ciego. Y los tres queríamos estar juntos hasta el final. Pero ¿sabes qué? Sabíamos que la muerte era una posibilidad. Cualquier aventurero está preparado para enfrentar ese riesgo, joven o viejo. Mi pecho palpitó dolorosamente ante esas palabras. Personalmente, no estaba ni remotamente preparado para mirar a la muerte a la cara. Había visto todo el asunto de los aventureros como nada más que un medio fácil de ganar dinero. Estoy agradecido de que hayan intervenido para salvarnos, pero era nuestro trabajo mantenernos a salvo. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Yo fui quien tomó esta misión y nos metió por encima de nuestras cabezas. El argumento de Kurt tenía la obstinada rectitud de un niño que realmente no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero también fue sincero y de corazón abierto. Este tipo de pasión era algo que me faltaba últimamente. En mi obsesión por ganar dinero y escalar en los rangos del gremio, comencé a ver nuestras misiones como nada más que misiones en algún videojuego. Lo siento. Kurt, ¿no? Me equivoqué al tratarte como a un niño. Parece que eres un guerrero por derecho propio. Aparentemente, algo en la diatriba del chico le había llamado la atención a Rudyard, me bajó al suelo con una breve disculpa. No es que me lo mereciera esta vez. No te disculpes, por favor. Nada de esto cambia el hecho de que cometí un terrible error. No, eso no fue un error. Solo intentabas respetar su orgullo como guerreros. Estaba demasiado ansioso por intervenir. En realidad, nada de eso cruzó por mi mente. Perdón. También fui demasiado apresurado con esos criminales. Tendré que tener más cuidado en el futuro. Rudyard parecía haber arreglado las cosas cuidadosamente para sí mismo.
Pero sus conclusiones no me parecieron demasiado convincentes. Iba a pensar seriamente en mis errores de hoy más tarde. Necesitaba identificar exactamente dónde me había equivocado y asegurarme de que esto nunca volviera a suceder. Aún así, definitivamente había una parte de mí que pensaba, que bueno. Menos mal que tuvo una idea equivocada. Al menos me salí con la mía. Quería golpearme en la cara. Kurt y su amigo nos dijeron que planeaban llevar a su camarada caído de regreso a la ciudad. Los escoltamos hasta la entrada del bosque. Esperaba que Ruigerd insistiera en que los escoltáramos todo el camino hasta Ricarizu, pero negó con la cabeza ante la sugerencia. Había reconocido a Kurt y sus amigos como guerreros. Eso cambió las cosas. Puede que no regresen a salvo con su grupo reducido. Pero se han resuelto a afrontar ese riesgo. Kurt había dicho tanto, sí. Pero había algo profundamente melancólico en su postura mientras se alejaba de nosotros. Era tan obvio que Eris corrió impulsivamente hacia él y le dijo, «Buena suerte ahí fuera». Ella no hablaba su idioma, por supuesto, pero Kurt claramente sintió el significado de sus palabras por la expresión de su rostro. «Gracias», dijo. ¿Así es como lo haces?» «¿Eh?» El niño tomó la mano de Eris, se inclinó hacia adelante y la besó cerca del nudillo de su pulgar. Con una última y brillante sonrisa, se volvió y se alejó una vez más. Eris se había congelado por completo. Tampoco estaba seguro de qué hacer. De repente, se dio la vuelta para mirarme, luego comenzó a frotar vigorosamente la parte superior de su mano contra el borde de su armadura. No. Lo has entendido todo mal. ¿Era ese el pánico real en su rostro? Quiero decir, el niño la besó, pero ella tenía guantes. No parecía nada por lo que preocuparse. Yo, ni siquiera usaré esto más. Eris se quitó el guante y lo arrojó al bosque. ¡Qué desperdicio de cuero en perfecto estado! Ruigerd y yo la regañamos simultáneamente, no tires tu equipo. Esas cosas cuestan dinero, ¿sabes? Realmente deseaba que mi mente no hubiera ido directamente a lo del dinero de nuevo. «Cállate», gritó Eris, pisando fuerte el suelo con lágrimas en los ojos. Esta era la primera vez en mucho tiempo que la veía así. ¿Me estaba perdiendo algo? ¿Un beso en la mano significaba algo específico por aquí o qué? Rudeus. Aquí. En este punto, empujó su mano frente a mi cara. Lo lamí reflexivamente. La cara de Eris se puso roja de inmediato. Aproximadamente medio segundo después, me golpeó. Este también fue un gran golpe. Apenas me mantuve consciente y, por un momento, pensé que me había roto el cuello. Esta chica podría ser campeona mundial algún día. Me derrumbé hacia atrás en un torpe montón. Me pregunto qué se suponía que tenía que hacer allí. Mientras la miraba desde el suelo, Eris se quedó mirando el lugar donde la había lamido, luego lo tocó brevemente con su lengua también. Enrojeciendo instantáneamente de un rojo brillante, luego se frotó la mano con fuerza contra su ropa. Lo siento por eso, Rudeus. Pero no puedes lamerme, ¿de acuerdo? Todo fue bastante adorable, así que la perdoné en el acto. Este no había sido un buen día en general, pero ya no me sentía tan miserable. Mientras nos adentrábamos en el bosque, me encontré pensando en Ruigerd. Era un hombre con un código moral absoluto y amaba a los niños. Esos eran los hechos fundamentales con los que estuve trabajando hasta este momento, pero esa conversación anterior sugirió que, guerrero, también era una especie de palabra clave para él. Ruigerd, ¿cuál es tu definición de guerrero? Yo pregunté. Su respuesta fue instantánea. Los guerreros son aquellos que protegen a los niños y luchan por el bien de sus camaradas. Eso explica muchas cosas en realidad. Sus arrebatos de ira ahora tenían más sentido. Ruigerd no estaba atacando al azar, solo esperaba que los guerreros se comportaran con dignidad. Su conjunto de reglas más básico parecía ser algo así. Un guerrero nunca debe dañar a un niño. Un guerrero está obligado a proteger a los niños. Un guerrero nunca debe abandonar a un camarada. Un guerrero está obligado a proteger a sus camaradas. Basado en estos,
Él identificó positivamente a ese secuestra mascotas como un villano, en lugar de un guerrero, en el momento en que me pateó. Y cuando los otros dos suplicaron por sus vidas en lugar de buscar vengar a su camarada caído, él también los colocó desdeñosamente en la categoría de villanos. La cosa con Kurt fue algo similar. Al principio, había visto a esos tres como niños. Entonces, cuando me recosté y dejé que uno de ellos muriera, eso me convirtió en un villano a sus ojos. Pero entonces ese brusco intercambio de palabras con Kurt cambió su perspectiva. Había reclasificado a esos tres como guerreros en lugar de niños. Eso hizo que mis acciones fueran fáciles de perdonar. En todo caso, parecía más molesto consigo mismo por no haberlos categorizado correctamente desde el principio. Sin embargo, fue un poco difícil decir exactamente dónde trazó la línea divisoria entre niños y guerreros. Tuve la sensación de que todavía consideraba a Eris como una niña, pero no estaba segura de dónde me había colocado estos días. ¿Debería preguntarle? ¿O sería un error? Hay una batalla más adelante, anunció Ruiger, interrumpiendo mi debate interno. Oh. ¿Es esa otra parte? ¿Los súper resplandecientes? Eso es correcto. Al parecer, ese hombre cerdo se había encontrado con algunos problemas. No estaba seguro exactamente de qué tipo de vista le ofrecía el tercer ojo de Ruiger, pero aparentemente podía usarlo debajo de una diadema, y lo suficientemente bien como para distinguir a un aventurero de otro. Hablando de conveniente. Yo quiero uno también. ¿Crees que deberíamos ayudarlos? Yo pregunté. Eso no es necesario, respondió. Bueno, son aventureros de rango B después de todo. Supongo que los clasificaría como guerreros desde el principio. Nos adentramos un poco más en el bosque y nos encontramos con una serpiente enorme enroscada en un claro. 4 cadáveres yacían esparcidos a su alrededor. Estos caballeros parecen estar muertos. Así que eso es lo que quiso decir con «no es necesario», ¿eh? Sin embargo, no vi el cuerpo de Blas entre ellos. ¿Había logrado escapar? Fue un equipo de 6, ¿verdad? ¿A dónde se fueron los otros 2? Están muertos. ¿Una eliminación total? Maldita sea. Descansa en pedazos. Está bien, entonces, ¿qué es esa cosa? La serpiente que había matado a Blas y compañía era muy, muy grande. Una cobra de capucha roja. Su cuerpo era tan grueso que Eris y yo no podríamos haberlo rodeado con los brazos de un dedo a otro. Tenía que tener 10 metros de largo. Y su área de cuello era más plana y más ancha que el resto de su cuerpo. Pude ver 2 protuberancias distintas en la mitad del tronco del monstruo. Uno de ellos era presumiblemente un gran trozo de carne de cerdo. Sin embargo, ¿no estábamos buscando cobras de colmillos blancos? No hubiera esperado encontrar una en este bosque, continuó Ruiger. Y mucho menos un espécimen tan grande. ¿No suelen vivir aquí entonces? No. Pero una se reproduce de vez en cuando. Las capuchas rojas aparentemente era una variante más poderosa de las cobras de colmillo blanco. No solo eran de mayor tamaño, también eran mucho más ágiles. Sus escamas eran duras y resistentes a la magia del fuego, sus colmillos eran enormes y estaban llenos de un veneno mortal. No estaba claro que tenía que comer un colmillo blanco para transformarse en uno de estos, pero en ocasiones, encontrabas uno donde vivían. Las cobras colmillo blanco eran monstruos de rango B, pero la cobra de capucha roja era un rango A, y por una buena razón. Podrían acabar con un grupo típico de rango B en cuestión de segundos. Por el momento, este estaba ocupado con su comida actual y no parecía habernos notado. Recién estaba comenzando con su tercer aventurero del día. «Podemos tomar esta cosa, ¿verdad?», dijo Eris, desenvainando con confianza su espada. ¿Lo atacamos?, me preguntó Ruiger. ¿Está bien que tome la decisión? ¿Quién más lo haría? Lo dejo en tus manos. Aparentemente dependía de mí. Me tomé un momento para pensarlo bien. Nuestra misión hoy fue descubrir, identificar y posiblemente derrotar al monstruo desconocido que acecha en este bosque. En primer lugar,
Parecía obvio que el monstruo en cuestión era esta cobra de capucha roja o los colmillos blancos que también se vieron aquí. Ninguno era nativo de este bosque. Probablemente obtendríamos crédito por completar el trabajo si regresamos ahora e informamos lo que hemos visto. Sin embargo, si lo matamos, nuestra recompensa aumentaría a 2 monedas de hierro. Sería bueno vencer a la cosa si pudiéramos. Pero mantenernos vivos también era algo importante. Acababa de ver morir a alguien ante mis ojos. El fracaso significaría la muerte, no quería ponernos en peligro innecesario. Mientras dudaba en mi decisión, Ruigerd rompió el silencio. Podría derrotarlo yo solo, si lo prefieres. ¿Realmente podrías matar esa cosa por tu cuenta, Ruigerd? Sí. Soy más que suficiente para este trabajo. Wow. Hablando de una línea tranquilizadora. Estoy seguro de que la referencia de King of Fighters no fue intencional. Nota, frase de K, en la franquicia mencionada, edición 1999. ¿Puedes hacerlo mientras también proteges a Eris? No es un problema. Lucharemos de la misma manera que siempre lo hacemos. Ruigerd no parecía ni remotamente intimidado, incluso frente a un enemigo de rango A. Basándome solo en eso, sentí que probablemente estaríamos bien. Hagámoslo entonces. Atacaba con magia desde la distancia mientras Eris y Ruigerd luchaban contra el monstruo a corta distancia, como siempre. Así que empecé las cosas como siempre lo hacía, con un cañón de piedra. Esta vez nos enfrentábamos a un enemigo de rango A, así que modifiqué ligeramente el hechizo para aumentar su poder. El proyectil que creé era una roca hueca en forma de cuña, llena de magia de fuego concentrada que la haría explotar al impactar. Lo disparé a una velocidad supersónica, esperando verlo estrellarse contra el costado de la serpiente con un estruendo ensordecedor. ¿Qué? Pero para mi sorpresa, la cobra de capucha roja se dio la vuelta y evadió mi bala. Esto no fue solo una coincidencia. Esa cosa había esquivado el hechizo. Había detectado el proyectil en el aire y reaccionó lo suficientemente rápido como para evadirlo. La piedra explotó inofensivamente en algún lugar de la distancia. Tienes que estar bromeando. Nuestro ataque preventivo había sido un fracaso, pero nuestro escuadrón de ataque especial no estaba dispuesto a detenerse. Ruigerd cargó hacia adelante a la cabeza, con Eris a un lado. Esta no era nuestra formación habitual, hasta ahora, Eris había sido principalmente la que estaba al frente. Humph. Ruigerd arrancó con un golpe típico, apuñalando la cabeza de la serpiente con su tridente. La cobra de capucha roja se balanceó para evitar el ataque, luego trató de morderlo en el rebote. Sus colmillos eran lo suficientemente grandes como para hacer un gran agujero a través de un hombre, pero Ruigerd los desvió con un golpe casual de su lanza. Mientras tanto, Eris había dado la vuelta a la parte trasera de la cobra. Ella le dio un gran golpe en la cola con su espada. El golpe dio en el blanco, pero no atravesó completamente a la serpiente. Sus escamas, o quizás sus músculos, eran claramente duros. Justo cuando la atención de Capucha Roja se volvió hacia Eris, tanto ella como Ruigerd saltaron hacia una distancia más segura. Sin perder el ritmo, le lancé otro hechizo. Habíamos trabajado esta secuencia de antemano. Era bastante típico de nuestro estilo de combate como equipo. ¿Qué? ¿De nuevo? Desafortunadamente, la cobra de capucha roja esquivó mi hechizo por segunda vez. Afilé la punta de mi proyectil de piedra para aumentar su velocidad, pero fue en vano, la bala pasó volando por el costado de la serpiente y entró en el bosque, derribando algunos árboles a su paso. Una vez más, el monstruo había reaccionado después de ver el proyectil en el aire. Sin embargo, no fue el fin del mundo. Realmente no necesitaba pegarle. Nuestros vanguardistas atacaron en oleadas. Ruigerd apuntó persistentemente a su cerebro y órganos vitales, Eris se lanzó a cortarle la cola, manteniendo a la cosa distraída. Y de vez en cuando, lanzaba un hechizo potencialmente mortal. El patrón era simple, pero no era fácil de manejar. Si el monstruo hubiera centrado sus ataques en Eris, podría haber roto nuestras líneas. Pero Ruigerd era tan hábil sacando agro, que la cobra de capucha roja se vio obligada a ignorarla a ella y a mí.
Ruigerd y yo no dimos ningún golpe, pero con el tiempo, la serpiente se fatigó. Sus movimientos empezaron a ralentizarse. Y al final, uno de mis hechizos cañón de piedra finalmente dio en el blanco. Para cuando terminamos de procesar el cuerpo de la cobra capucha roja, el sol ya se había puesto. Esta noche íbamos a cenar con carne de serpiente, naturalmente. No sabía qué partes específicas de esta cosa eran valiosas, así que simplemente le arrancamos los colmillos, luego le quitamos la piel y la enrollamos como una alfombra. Habíamos encontrado los huevos que el grupo de Kurt había estado buscando cerca, pero eran tan grandes que parecía imposible llevarlos. Pensé en nuestras opciones por un tiempo antes de decidir romper las cosas. Permitir deliberadamente que los monstruos engendren era un no por aquí después de todo. En cuanto a Blas y compañía, los liberamos de cualquier cosa que pareciera valiosa, luego quemamos y enterramos sus cuerpos. Si los hubiéramos dejado tirados allí, ¿se habrían convertido eventualmente en verdugos? Para ser honesto, no entendí del todo este fenómeno de revivir como un zombi. Sin embargo, debo decir que esa serpiente roja era realmente algo. Me encontré pensando en la batalla que acabábamos de pelear, específicamente, en la forma en que la cobra había evitado mi magia. Había esquivado mis hechizos. De hecho, muchas veces. Hasta ese golpe directo al final, nunca rocé la cosa. Ahora que lo pienso, el verdugo hoy más temprano probablemente había hecho algo similar. Apunté mi primer hechizo a su pecho, pero solo perdió parte de un brazo. Tal vez necesitaba asumir que los monstruos de rango B o superior eran capaces de evitar la magia. Esa serpiente roja estaba clasificada como A, por supuesto. En realidad, también había evitado las estocadas de lanza de Ruigerd, pero eso probablemente se debía a que se estaba conteniendo. Si realmente quisiera, estaba seguro de que podría haberla matado al instante. Sin embargo, es interesante que nunca esquivó la espada de Eris. Tal vez sintió que no era necesario, dado lo menos peligrosa que era. En cualquier caso, este mundo realmente estaba repleto de amenazas aterradoras. Incluso algunos humanos supuestamente podrían protegerse de los ataques mágicos, y ahora me encontraría con monstruos que podrían esquivar una bala en el aire. A este ritmo, tuve que asumir que los monstruos de rango S pueden ser capaces de ignorar un ataque de cañón de piedra sin un rasguño. Ahora hay un pensamiento aterrador. Tengo que tomar nota mental para mantener mi distancia de los lugares peligrosos. De una forma u otra, logramos completar nuestra misión. Al final resultó que seríamos los únicos que terminamos en la ciudad de Ricarizu. Fin del capítulo 12.